La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, una producción de UXIN, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakayurak y Guamaitlán. Vamos a dar lectura a un párrafo de la página 127 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Quien va en búsqueda de su transformación no sobrelleva ninguna otra cosa que la respuesta adecuada, seguir con las directrices ofrecidas por la energía más representativa de aquello que él podría llamar simplicidad, la intuición. Durante el transcurso de este programa vamos a escuchar una obra de Nikashnok como cortina musical que lleva como título Peregrinos. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook y Amazon Music. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La senda que el peregrino ha de transitar durante lo que resta de la actual transición terrestre servirá para que pueda definir su futuro inmediato en la vida cósmica. Erx, la senda del peregrino, está presente como energía en cada uno de los ofrecimientos por él recibidos. Erx forma parte de cada estímulo de liberación y se constituye en luz destinada a disolver la oscuridad de estos tiempos de definición por los cuales atraviesa su conciencia. Actualmente Erx está recibiendo corrientes cósmicas de vida, cuya intervención en esta etapa estaba prevista aún antes de que esta civilización intraterrena comenzara un cierto ciclo de preparación para asistir la actual transición, hace de esto algo más de 20.000 años. Algunas de estas jerarquías expresan energía de rayo en volúmenes que de modo natural no están activos en nuestro planeta. Las características de la transición de la superficie planetaria generaron la asistencia de algunas necesidades mediante volúmenes energéticos superlativos. Erx
es una de las herramientas del ser planetario para la adecuación de esas energías mediante un proceso transmutatorio. Este libro es de Daniel Gagliardo. Tema central del día de hoy: trashumar o peregrinar. El primer bloque: honestidad en la búsqueda de la verdad. Una persona pregunta cómo se profundiza en un trabajo en conjunto la aceptación de la óptica del otro. Y Gagliardo también va a hablar sobre los prejuicios. Escuchamos a Gagliardo. Le haría un ajuste a esto, que sería: ¿cómo hago para saber si el otro está siendo un canal de la verdad para mí? No cómo hago para aceptarlo, porque no tengo obligación de aceptar al otro en lo que me dice, me señala, me sugiere, porque eso es una trampa. Entonces nos vemos ante la obligación y generamos un patrón doctrinario donde tengo que aceptar lo que el otro me dice, porque si no soy inflexible, no soy un hermano abierto a escuchar sugerencias. No. A ver, ¿cómo reforzamos nuestra percepción de la verdad? Y esto me permite estar a salvo de que el otro me esté mintiendo o intente meterme cualquier estupidez también. Porque ¿quién me dice que el otro, cuando me hace un aporte, me lo hace desde su alma, de su conciencia interna, que yo soy un malvado que no lo acepto? ¿De dónde sale eso? Esto es un preconcepto que muchas veces está instalado en grupos como este. No tiene apertura, le hice un aporte. ¿Y dónde lo sacaste el aporte? ¿Quién me dice que no es la brutalidad de tu ego que está haciendo el aporte? Que esto es lo que más ocurre. Porque ojalá fuera la vida interna del otro la que está continuamente asomando a través de sus palabras. Pero para que asome la vida interna en el otro tiene que tener hecho un trabajo así. Tiene que tener disciplina, equilibrio, armonía, entrega, haberse desprendido de ciertas ambiciones, como por ejemplo de imponerme lo que él quiere. Entonces la pregunta sería: ¿cómo puedo hacer para discernir, para estar abierto, para proteger una situación cuando el otro me quiere dar algo que no sirve? ¿Y cómo estar atento y discernir para reconocer lo que sí sirve del otro? Y eso es un trabajo de búsqueda continua de la verdad que va a depender exclusivamente de nuestra honestidad en la búsqueda de la verdad. A ver, si el mayor precio estoy dispuesto a pagarlo por la verdad, donde la verdad hable, yo voy a tener una receptividad particular por la verdad. Y donde la mentira quiere ocupar el lugar de la verdad, también voy a tener una receptividad bastante particular. Todos nosotros estamos siendo puestos a prueba para discernir. Todos estamos siendo puestos a prueba para discernir. El discernimiento superior, que es decir, el discernimiento intuitivo, no aflora en la conciencia del ser hasta que el individuo realmente no está predispuesto exclusivamente hacia la verdad, para la verdad, por sobre encima de una cantidad de telarañas donde suele esconderse el ego para negar ciertas cosas o buscarlas exclusivamente para su beneficio. Entonces, si estoy predispuesto a la verdad, voy a generar un patrón de ida y de vuelta con la verdad. No quiere decir que no puedo llegar a dudar, no puede decir que no puedo llegar a errar, pero la predisposición hacia la verdad y no a cómo hago para aceptar al otro, porque entonces ya estoy empezando mal la cosa. El otro no es ninguna otra cosa que un aspecto de la verdad, pero la puede interferir cuando se relaciona conmigo. Un ser tiene la posibilidad de expresar la verdad, pero en un momento dado, relacionándose con quien sea, también puede interferir la verdad, la puede encapsular, puede frenar el paso de la verdad a través de su conciencia. Entonces, eso es lo más importante. Uno tiene que tener claro cuál es realmente su búsqueda, cuál es su prioridad. Cuando uno tiene claro cuál es su prioridad
¿A qué realmente prioriza? ¿Cuál es esa prioridad? Que su meta sea principalmente estar atento para cuando a su puerta golpee la verdad y abrirle la puerta, entonces ahí cambia la cosa. Primero, limpiar nuestra conciencia, porque si no, mi conciencia está ocupada de un montón de cosas que solapadamente son metas personales, que también puede estar en el otro presentes y ofreciéndoseme como una gran verdad. Y yo me opongo con mi ego, diciendo que es mi gran verdad la que se opone a una mentira del otro. Porque esto es así, es una esgrima egoica. Entonces, si busco el silencio, si priorizo el silencio, si estoy atento continuamente, si no formo una gama inestable de complicidades que hacen que mi conciencia pierda energía en cosas que no tienen sentido, si simplifico mi vida, si no soy superficial, hay un montón de cosas que ajustar en nuestra conciencia para que la conciencia realmente pueda obrar de un determinado modo. ¿Y qué es un prejuicio? Es un juicio previo. Bien, ¿y dónde sale un juicio previo? De tu imaginación. Porque, a ver, hay un montón de cosas que uno pondría la mano en el fuego diciendo que son así como uno piensa que son. Y ya no tendríamos más manos para perder. Entonces, el ser tiene que aprender a dejar en suspenso todo eso para ver cómo la energía, a través de los mecanismos múltiples que la energía tiene, nos puede dar indicios de las cosas. Un indicio genuino tiene una potencia arrasadora. Esto no quiere decir que vamos a obedecerlo. Después está en nosotros, haciendo uso equivocado o mal uso del libre arbitrio, el libre albedrío, ¿qué hacemos con aquella señal, con aquel recurso que la vida tiene para mostrarnos algo? Pero entonces sabemos que todos nosotros tenemos determinado tipo de remanentes, ciertos saldos kármicos que alimentan más o menos prejuicios o preconceptos. Pero aquel que ya está atento y que sabe que eso puede jugarle en contra y que remanentes de todo eso puede estar todavía circulando en su conciencia, con estar atento y aprender a ponerlos en reserva, dejarlos un costado, soslayarlos, eso ya ayuda. No dejaría de ser un prejuicio, solo que vos, estando atenta, te das cuenta que tenés el prejuicio. El autoconocimiento, la autoobservación por sí misma no elimina el prejuicio, pero lo neutraliza para que él no vaya delante tuyo. El prejuicio puede estar ahí, pero vos atenta al reconocimiento de ese aspecto de la personalidad, del carácter, lo frizás, decís, bueno, inicialmente a mí me sale esto, pero lo pongo acá, lo dejo acá, lo ato, lo pongo en una jaulita. ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a diluir? Y bueno, a medida que la ley de purificación opera en nuestra conciencia psíquica, todo eso empieza a moverse. Lo importante es entender que uno lo tiene, porque nadie puede trabajar algo que piensa que no tiene. Y una de las cosas que más interfieren en la amalgama de un grupo es una cantidad de prejuicios que más o menos presentes en todos generan un contrapeso muy interesante. Fíjense que muchas situaciones que no son armónicas en un grupo, que no son equilibradas, tienen que ver con prejuicios y suposiciones. Porque después las personas en algún momento hablan y dicen, yo pensé que era diferente, que el otro me había dicho esto, no entendí por qué me lo dijo. Entonces nadie lo va a borrar de un pincelazo. Pero sí, estando atento, uno puede notar que está agazapado ahí. Profunda atención deberemos sostener a medida que la transición planetaria avance y exija actualización a nuestra conciencia. Cuanto más nos sumerjamos en las energías de esta nueva polaridad ya regente en la Tierra, mayor desapego y renuncia sobre todo aquello que simbolice su aspecto energético anterior. Solo así, verdaderamente, el peregrino asentará sus pasos en la esencia del camino y no en sus recubrimientos transitorios y mutables. Aquella energía mántrica
que había sido ofrecida por la jerarquía, ocupaba con intensidad un espacio en todo aquello que debíamos consumar. Oh peregrino, el camino no se transita hacia él, sino en él. Uxim se nos representaba como aquel segmento del camino donde debíamos ratificar aquello que teníamos para donar a la vida única. La custodia de la exteriorización de energías inherentes a la planificación asumida por grupos de almas y mónadas tomaba dimensión inédita en nuestra conciencia. Oh peregrino, descubre entonces a qué se llama camino. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok y a Umaniwak interpretando juntamente esta obra, Caminar en sintonía con la tarea. Volviendo del silencio musical, vamos a leer unos párrafos de la página 22 y 23 del libro Por el amor de Ariadna de Daniel Gagliardo. Quien con genuina comprensión se mantiene ante los acontecimientos podrá ir descubriendo el mecanismo oculto que los sustenta. Aprender a ver en las herramientas que los configuran la mano y la presencia de la voluntad superior. De este modo, en nuestra existencia no ingresaría nada que, simbólicamente, no hubiera sido perdonado de antemano por nosotros. Las fuerzas disuasivas intentarán de continuo que identifiquemos a los demás como elementos responsables de nuestros padeceres. De este modo, utilizarán, siempre que les sea posible, nuestra predisposición a la separatividad. En algunos casos, el miedo impide que permitamos la emisión de perdón por parte de nuestro ser. Visto de otro modo, no siempre estamos listos para dejar de adjudicarle a los otros la responsabilidad de lo que nos ocurre, optando con serenidad y aceptación, reconocer al Creador detrás de aquello. Quien no es atraído aún por la energía del perdón desconoce la unión en su esfera interna. Aquel que se encapsula en ese estado vive limitado por el recuerdo del pasado, ajeno al pulsar de una existencia más amplia, que solo reconoce como válido el eterno presente.
los atributos de su conciencia interna no encuentran en él solución para la exteriorización. Actualmente, la ley de purificación activa el retiro de elementos que suponen un lastre para la conciencia humana. Su actividad permite a energías que se encontraban interferidas en diversos grados poder circular utilizando de manera más amplia nuestros cuerpos materiales. Este proceso está colaborando para que algunos individuos puedan enfocar su existencia con una mayor sintonía espiritual. De este modo, son estimulados a atender el presente. Trascendiendo conceptos acerca de hechos y situaciones del pasado distan, en su propia conciencia, de la óptica del ser planetario, tiene de esas mismas coyunturas. No importa el tipo de circunstancia que nos aten a ese pasado. Si no podemos movernos de ese posicionamiento, estaremos desviando la energía con que somos nutridos. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Retomando el programa, que está titulado Trashumar o Peregrinar. Este segundo bloque lleva como título Trabajar en sentido contrario al error. Preguntan, ¿cómo se actúa en el sentido contrario al error? Ante un aborto o si en un accidente se mata a una persona. Temas profundos, ¿no? Entonces, escuchemos juntos la respuesta de Daniel Gagliardo. Vos dijiste un accidente. Un accidente es algo que no se puede evitar porque es kármico. Lo otro son errores humanos. Un error humano se puede evitar muchas veces. Un accidente no siempre, casi nunca. ¿Por qué? Porque la energía lo motoriza, incluso haciendo todo lo correcto. Una persona va cumpliendo todas las normas de tránsito, termina matando a otro. ¿Qué hizo el otro? Y esperó que este estuviera pasando, cuando faltaba medio metro se le pone delante el auto y lo mata. El que va manejando no puede evitar eso. Eso es un accidente para el que va manejando. El otro se suicidó. Este vivió un accidente, algo que no pudo evitar. Ahora, si este viene a 200 kilómetros por hora, con una copa de champagne, haciendo así, jugando al gallito ciego, y pisa 20 personas, eso no es un accidente. A partir del momento siguiente al error, hacer todo lo mejor en el tratamiento de cualquier situación. Porque la ley de karma no va a hacer la película para atrás, el video para atrás, te va a poner las personas que no atropellaste o que atropellaste ahí, te va a decir, bueno, baje la velocidad, tire la copa de champán, pórtese bien y abra los ojos. Pero ¿qué hace la ley? Inteligentemente. Porque la ley tiene que repartir toda la gama de situaciones, las negativas, las positivas y las pocas neutras que existen, las tiene que repartir en un tejido kármico evolutivo que es inimaginable para nosotros. Entonces, ¿qué hace? Cuando un ser se equivoca, automáticamente la situación inmediata al error ya es para que vos empieces a trabajar en sentido contrario al error. Ahora, la razón y el ego pueden decir, ¿esto tiene que ver con mi error? Pero no te olvides que hay un gran tejido y que lo que vos hagas
con esa situación va a ser puesto en el tejido según la calidad del tratamiento de la situación. Y eso es trabajar en sentido contrario al error. Te equivocaste acá, ve la situación como un aspecto más avanzado que simplemente una cuestión personal, velo como una situación universal. No existen situaciones individuales. Toda situación en un universo es universal, solo que cuando somos egoístas, sentimos ficticiamente que esa situación tiene peso y es imperante solamente en mi vida y para mí. ¿Qué importa para otros? Entonces esas personas ven una situación algo individual, personal, mientras que aquel que está despierto entiende que la situación inmediata al error, o cualquier otra situación, pero en este caso la inmediata al error, es la oportunidad de empezar a hacer algo diferente. Muchas veces el error está planificado por el interno y es inevitable, lo que no le quita ningún tipo de peso a trabajar del modo más profundo con la situación inmediata que la vida me va a poner. Solo que hay dos tipos de error. Podría evitar según la posición de aprovechamiento de experiencias anteriores, y el error inevitable porque lo pone el interno, porque a partir del saldo del error tenemos un marco de posibilidades para aprender cosas que sin ese error, como llave de la puerta, no podríamos aprender. El trabajo, en sentido contrario, el error debería dar en transformación. Debería redundar en transformación. Hasta que no hago lo que tengo que hacer con la situación siguiente, mi conciencia no va a ganar el saldo de esa nueva actitud, de ese avance que antes era más limitado a mí. Cuando concreto en el trato de la relación lo que realmente compete, mi conciencia vive la transformación, quiere decir, recibe el saldo de hacer lo que corresponde. Vos no vas a recibir el saldo de hacer lo que corresponde antes. ¿Por qué? Porque todavía está en teoría. El saldo evolutivo es después de que la teoría se tornó práctica y en la práctica se hizo lo correcto y necesario. Ahí la conciencia recibe el saldo evolutivo, no antes. Porque si no, en teoría seríamos todos avatares, ya estaríamos todos en Sirius, no sé dónde. Entonces, esa es la secuencia. No importa cuál fuera la situación, lo importante es que uno, a la situación que fuera, esté representada una persona llegada en un desconocido. Un día te atraca un desconocido con revólver en la mano, o jamás lo conociste, pero tenés que resolver esa situación. No importa si es conocida o no. Acá los otros, en el buen sentido y con respeto, son de palo. Lo que importa es que hagas vos en la situación. Según lo que vos hagas en la situación, la energía va a operar aspectos kármicos que van a tocar al otro. Pero el primer paso es tuyo. Una situación puede ser abordada más o menos simultáneamente por varias personas, por una, por dos, por tres, por cinco. Y cada uno va a tener que hacer algo específico de esa situación. Entonces, hay una clave, hay un código que cada uno de ellos, dándole un tratamiento en común a la situación, va a ensamblar. Hay un código que se va a activar. Si 5 personas que tienen que darle tratamiento a una situación le dan el tratamiento más elevado a esa situación, activan un código kármico y energético que es valiosísimo para la vida planetaria. Lo importante es que ese grupo, a la situación, le dé el tratamiento más elevado a través de cada uno de sus representantes, que de modo directo, indirecto o casi directo están relacionados con la situación. De aquellos que están más comprometidos, por un efecto dominó, toca a los otros y los estimula. Los estimula o los interfiere, según el trato que le den los que están en el círculo directo de la situación. Lógico, porque no hay un parámetro único de tratamiento que se pueda unificar. O sea, un tratamiento unificado por parte de los miembros de un grupo es que cada uno haga, acorde a su conciencia, lo más elevado posible. Pero no que todos puedan hacerlo del mismo modo, porque si todos son diferentes, ¿cómo podrían tener el mismo alcance en el tratamiento de una situación? Lo importante es que cada uno, tal como decís, haga con la situación lo que esté a su alcance en términos evolutivos, pero que lo haga sin comparaciones, sin decir, no, que lo arregle el otro porque con estas cosas anda bárbaro, no. Y por eso se desactivó la célula familiar. Y es un desastre, es un mundo caótico una familia. Entonces, este es el problema. Bueno,
Irónicamente, nuestra cultura dice la familia, unidad primera y necesaria. Irónicamente, porque es un caos, es una bolsa de gatos, casi todos los conjuntos familiares, casi todos los conjuntos humanos, pero la familia no está exceptuada. Aquello que aconteció en nuestro pasado, aconteció a quienes éramos, forjando lo que solo por hoy seremos. Quienes fueron utilizados por la vida única para conformar aquellas circunstancias, fueron también empleados en su antigua y temporal condición. Todo esto formando parte de un mecanismo kármico, sostén, más allá de nuestro grado y consentimiento, que rige nuestro proceso evolutivo desde hace una inmensa cantidad de ciclos. Así, cada vez que la necesidad lo requirió, nuestros errores recibieron por parte del ser planetario y de nuestra vida interna el bálsamo de la misericordia. Los errores de aquellos con los que compartimos la vida en el planeta también son alcanzados por nuestra fuente de dispensación. El perdón genuino procede de su dinámica. Propio o ajeno, no hay error que no pueda recibir su acción cuando la conciencia se abre a su potencial. El manto de la misericordia, holgadamente, a cualquier talle puede ceñirse. Aquel que manifiesta confianza en su propia transformación y elevación no puede desestimar en otros estas mismas posibilidades. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Transitar. Vemos compañeros trabajando intensamente sobre sí mismos cuando la energía nos lo permite, mediante profundización autoobservativa, descubrir áreas de la personalidad con menor pulimento. Este proceso, invalorable en términos grupales, demanda volúmenes de entrega, fe, desapego, humildad y renuncia, así como intención de transformación, propios de aquellos que la transición terrestre demanda en el espectro general de la vida planetaria. El grupo en el Valle de Erx debe servir como herramienta de implantación
en un marco de actualización y renovación donde las limitaciones de la personalidad, aunque presentes e innegables, no establezcan condiciones infranqueables. De todos modos, solo en aquellos seres en quienes la firme intención de sostenerse en el acercamiento al camino corto esté presente, es que algunos aspectos relacionados a la instrucción y ciertos estímulos propios del patrón vibratorio de Erx podrán encontrar anclaje. De este modo, y llegada la instancia adecuada, impregnarse en el grupo cuando éste estuviera preparado. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí, son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto. Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección cuadernos La luz del peregrino, apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Tercer bloque de este programa que habíamos titulado Trashumar o Peregrinar. Y este tercer bloque titulamos Hermandad. Aporta una persona sobre la importancia de un grupo genuino que, haciendo su tarea, favorece a los seres que aún no han dado esos pasos externamente. Escuchamos a Gagliardo. Sí, claro, eso es una de las opciones de la relación de las conciencias con la ejemplificación de un trabajo grupal. Pero ¿qué pasa? Hoy en día la tensión es tan grande, que la multiplicidad de seres que pueden acercarse de modo espiralado hacia un patrón grupal es muy heterogénea. Entonces,
hay seres que tendrían que encontrar ciertos parámetros en otros lugares y no los encuentran por la interferencia que hay en la vida planetaria. Pueden terminar acercándose a un grupo que les puede ofrecer energías de paradigmas, de nuevos patrones filosóficos, pero no es estrictamente el grupo con el que tienen que trabajar. Entonces, si no hay una actualización interna que les permite sortear ese escollo, se van a quedar a una cierta distancia. Entonces, tomarán lo que puedan tomar, visto desde el otro lado del espejo, colaboraremos con lo que podamos colaborar con esos seres, pero no se sabe quién es. Si hubiera abundado el trabajo grupal, como el nuestro, en miles de lugares en el planeta, hubiera sido mucho más fácil resolver el acercamiento de las conciencias a estos lugares. Pero al ser mínimo el patrón grupal actualizado, los seres que se pueden ir acercando en esto de renovaciones de último momento de su planificación interna, tenemos que tener mucha flexibilidad para no buscar estimular seres, tal vez a veces equivocadamente diciéndole, bueno, pero quédate, o bueno, pero yo siento que vos sos parte del grupo. Hay que ser muy prudente porque si eso no forma parte de la información interna que vaya llegando, entonces, por más que creamos que es un estímulo adecuado, puede ser buena voluntad, positivismo, pero al otro le estamos metiendo un problema para resolver, porque si no es así, va a estar entre dos fuerzas. Una que busca acercarlo y otra que le dice, no, acá no es. Acá mirá de lejos o acércate, pero no es acá lo tuyo, hasta que encuentres. ¿Se entiende? Sí, seguro. Las almas pueden encontrar todas las vías de acceso para instruir a la conciencia. Pero aquel problema no son las almas. Aquel problema son los egos que rechazan lo que proviene de la vida interna. ¿Cuántas veces dijimos? Hay un montón de personas que forman parte de este grupo. Incluso forman parte de este grupo fuera de este lugar. Y sin embargo, siguen involucrados con el afuera y tendrían que estar acá. Imaginen aquellos que tendrían que estar en otra situación. Todavía menos son las posibilidades. Entonces, el alma siempre tiene la posibilidad, siempre encuentra la boca de expendio para enviar a la conciencia del ego lo que necesita. Pero, a ver, el ego tiene una responsabilidad muy grande en aceptar o en rechazar. Es que el sentimiento está en proceso de purificación en la humanidad y en cada uno de los miembros. Entonces, un sentimiento es un lenguaje de uno de los cuerpos. Uno puede sentir un grupo como una familia, pero sentir una gran diferencia entre una familia convencional y esa familia que siente como grupal. ¿Por qué? Porque las palabras son eso, palabras, pero los sentimientos tienen magnitudes diferentes. Entonces, por más que la palabra familia fuera utilizada por una persona para definir lo que percibe en un grupo determinado, en realidad lo importante es cuál es la categoría del sentimiento. Si el cuerpo emocional y la mente asistiéndolo, la única palabra que encontró, familia, que la use. Lo importante es lo que percibe, lo que siente. Entonces, ¿hay una palabra semejante a familia para definir un grupo filosófico espiritual? No, no la hay. Entonces, algunos van a definir lo que sienten por un grupo filosófico espiritual con la palabra familia. Habrá otros que lo definan como un universo especial. Por ejemplo, como un microcosmos de características únicas. Y si empezamos a filosofar, bueno, nos vamos. Y habrá quien diga, lo percibo como una familia cósmica, como una familia en orden superior. Hermandad, también. Pero hay gente que la palabra hermandad todavía no la tiene incorporada de cierta manera. Tal vez no la podría usar, pero es perfecta la palabra también. Una hermandad está compuesta por seres que se reconocen entre sí cumpliendo con las leyes del único Padre. Si no es así, no es una hermandad, porque el término hermano a nivel kármico y sanguíneo o consanguíneo es otra cosa. Entonces, hay personas que dirían una familia, como dice acá la hermana, o la hermandad, pero algunos posiblemente no condigan o no perciban lo que el otro está definiendo, sino con esa palabra, hermandad una y familia la otra. Seguro. En el camino kármico de la transhumancia de las experiencias convencionales hay amigos, pero en el camino cósmico donde el ser deja de transhumar y se torna un peregrino,
hay hermanos, porque el peregrino no tiene amigos, tiene hermanos, porque descubrió un aspecto de la realidad cósmica que está transitando, que quien trasuma todavía, como el pastor lleva a la ovejita a comer pasto, todavía no puede encontrar, no puede entender. Por eso la jerarquía dice que una cosa es transhumar y otra es peregrinar. Exacto. Entonces, lo que hace es vivir una transición. Gradualmente deja de transhumar y se torna un peregrino. Quiere decir, reconoce su propio destino, reconoce su propia planificación interna y ya está caminando entonces a partir de ese momento en búsqueda de concretar su planificación interna. Porque ¿quién es el peregrino? Es la mónada. La mónada es la peregrina, la conciencia peregrina. Cuando el ego todavía busca caminar la materia como se le antoja, no es un peregrino, es un transhumante. Está caminando por un lado, para el otro. Pero el ser se transforma en peregrino cuando renuncia a transhumar y busca cumplir por sintonía, alineación, entrega, persistencia, obediencia a la voluntad monádica. Exacto, por eso entre algunas de las cosas que van quedando gradualmente trascendidas es esta renovación de amigos o la preservación de amigos. No quiere decir que un ser tiene que matar la amistad. La amistad se trasciende sola. La amistad tiene un entramado kármico, es acá abajo. La hermandad es acá arriba. Claro que sí, porque hay seres que tienen un paralelismo, una cierta sincronía en cuanto a los pasos que tienen que dar. Ciertos amigos se tornen asistentes mutuos en el proceso evolutivo. Pero si no es así, el que tiene que seguir, sigue, y este se queda acá en el entramado. Y fuimos avisados hace 2000 años cuando Jesús dijo, vengo a poner hermano contra hermano, padre contra hijo. Era clarísimo. Y en ese momento se rascaban la cabeza. Hacían así, decían, ¿qué dice este? Está loco, ahí hay que crucificarlo porque está totalmente trastornado. Necesitó decirlo 2000 y pico de años antes para que lo entendiéramos 2000 y pico de años después. Algunos. Si no, lo tendría que haber dicho 10.000 años antes, pero se hubiera perdido en el tiempo. La información la dijo en el momento justo, donde no se iba a perder. Sí, el número 2000, si se lo sintetiza, es 2. 2 es amor, sabiduría, energía crística. Hay aspectos de sostenimiento de las situaciones que se basan en un entramado donde la matemática sagrada y la geometría sagrada operan. 2000 es precisamente, en síntesis, 2. Amor, sabiduría, energía crística. Tal cual, el número secreto de su edad. Porque los números secretos se conforman o se revelan sumando dentro de una cifra determinada cada número. En el 33 el número secreto es el 6. El 6 o sexto es devoción e idealismo. Continuamos leyendo párrafos de La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo. Cuando las experiencias en el centro de servicio fueron siendo más representativas, permitiéndonos así vislumbrar pasos a seguir, también quedaban evidenciadas analogías propias de la situación planetaria. Se nos mostraba intuitivamente que debíamos fortalecer aún más atención y síntesis, aquello sobre lo cual la jerarquía reforzaba, llamados continuos desde hacía tiempo, debía establecerse en mayor grado en nuestras conciencias. La situación de la esfera terrestre estaba creando numerosas dificultades para que individualmente o en grupos la tarea de asistencia al plan evolutivo pudieran concretarse. Veíamos caer en procesos irregulares e inestables a seres que habían trabajado por la vida planetaria con ahínco, movimientos filosóficos y espirituales con fuerte sostén interno pasaban a ser campos de sincretismo y mixtura desbordante.
A partir de un cierto momento, pareció que la única intención y meta era acumular acólitos, forjando mecanismos sincréticos que permitieran, mediante estructuras pseudo-religiosas, mixturar parte del conocimiento cósmico actualmente revelado con el viejo protocolo religioso limitado y limitante. Estos movimientos, puestos a prueba mediante estos desvíos, comenzaron a ser campos fértiles para la instalación en sus estructuras de funcionamiento de mistificadores, médiums y hechiceros. El grupo de seres que vivimos en Uxim para la vida planetaria fuimos alertados acerca de estas interferencias con las que ya otros movimientos, grupos o individuos de modo aislado estaban siendo operados por las fuerzas disuasivas. Estas operaciones de interferencia irán recrudeciendo a lo largo de lo que resta de la transición terrestre. Solo la profundización de silencio y una profunda entrega a la esencia espiritual presente en cada uno de nosotros podrá preservarnos en la medida que la capacidad de persistencia en ella se torne suficientemente estable. Debíamos vigilar y custodiar en nosotros, mas aquella custodia, si podía genuinamente efectivizarse, también obraría donde la energía buscara de ella servirse. Vigilábamos en nosotros, y de modo incomprensible para la mente racional de la humanidad, la vida planetaria en su totalidad. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos el título del próximo programa: Vivir bajo ley evolutiva superior. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Volvéis en esta hora a dudar. Sois una vez más puestos a prueba. Esta hora y la que vendrá. No visteis lo ofrecido. Volvéis a dudar. Os ofrecen basura y dudáis nuevamente. Para esta hora faltan 10 para algunos, 2 para otros, 3 para muchos. Esa hora no es la misma para todos vosotros. Buscad al sabio que no duda y en silencio observar su tratamiento de cada hora. Él coloca su mano así, de ella sustento. Nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.
La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.